adjunto para asuntos del hemisferio occidental, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se lee el gobierno mexicano, la administración de López Obrador, ahora desde la presidencia de Joe Biden? Bueno, es un poco temprano porque Biden ha sido presidente como 6 horas, pero yo creo que todos los gobiernos de Estados Unidos comienzan con las mejores intenciones de tener buenas relaciones bilaterales con México. México es un vecino no solo cercano, pero importante para los Estados Unidos, con muchos problemas, pero muchas oportunidades de los dos lados de la frontera. Desde Estados Unidos han expresado diferentes legisladores su preocupación, por ejemplo, en el cambio de reglas de competencia económica en términos ambientales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, hay preocupación respecto al cambio de reglas durante la administración de López Obrador, a no respetar los acuerdos. Incluso algunos expertos aquí en Mega Noticias TVC han advertido de que Estados Unidos teme, por ejemplo, la debilidad democrática, la debilidad de las instituciones mexicanas. ¿Hay un escenario de ese tipo que se esté tomando desde Estados Unidos con reserva este gobierno de México? Bueno, mire, los cambios de reglas siempre son una gran preocupación para todos los países. Deben de ser una preocupación para todos los países porque tienen un impacto, pueden tener un impacto negativo sobre inversión extranjera, sobre inversión nacional, o sea, sobre el desarrollo económico, el empleo y la salud financiera del país. Cuando alguien va a otro país a hacer negocio, se basa en las reglas que existen en ese momento. Si las reglas cambian, normalmente causa malestar, sobre todo si no se cambian de una manera transparente. No estoy hablando necesariamente del caso de México, estoy hablando en general. Las reglas se tienen que cambiar transparentemente, se tienen que cambiar de una manera que mejore la situación, o si no, cada país, por supuesto, tiene el derecho de cambiar sus reglas, pero las acciones tienen consecuencias. Y efectivamente, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno saliente, expresó su preocupación por ciertos cambios que tomaron lugar en México, que en la opinión del gobierno de Estados Unidos iban en contra de las reglas que se habían establecido en un tratado trilateral. Vamos a ver cómo maneja esa situación el gobierno entrante de los Estados Unidos. Claro, ahora hay expectativa a nivel mundial, sobre todo a nivel regional, de venezolanos, centroamericanos, por supuesto mexicanos, respecto a esta promesa de reforma migratoria. Algunos republicanos que ya la calificaban como agresiva, porque hablaba de tal vez lograr este camino hacia la regularización de cientos de miles de migrantes en territorio estadounidense. Con el Senado, con el Congreso estadounidense, ¿de verdad podemos esperar esa reforma migratoria o todavía tenemos que esperar y tomar reservas respecto a este tema? Bueno, recuerde que el Congreso está dividido exactamente 50-50, el Senado, pero está dividido 50-50. La Cámara de Representantes está dividida con una pequeña minoría, la más pequeña mayoría que ha tenido un partido político en varias décadas. La mayoría demócrata en la Cámara se redujo. Los republicanos ganaron más de 12 escaños, casi cortando por la mitad la ventaja que tenía el Partido Demócrata. O sea, las dos cámaras están están casi empatadas, empatadas de verdad en el Senado y casi empatadas en la Cámara. Eso puede ser muy bueno para la administración Biden.
aunque no lo reconozcan de esa manera. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que presentar al Congreso legislación que tenga el chance de ser apoyada por los dos partidos, por la mayoría de los dos partidos políticos. Si presenta algo que no es popular en la nación o que se ve como algo de un extremo o de otro, va a tener problemas en la aprobación de cualquier legislación. ¿Qué quiere decir? Que la mejor oportunidad que tiene el presidente de lograr algo en el Congreso es ofreciéndole al Congreso medidas que se ven como de centro. El centro existe, y es más, el centro se puede decir se ha fortalecido en los últimos años. Eso afecta a la reforma migratoria, pero no olvide que, por ejemplo, cuando el presidente Obama llegó al poder en el 2009, tenía, además de la Casa Blanca, el Partido Demócrata tenía control de la Cámara de Representantes y del Senado. Y por muchas mayores, por mayores números de lo que tiene ahora, y sin embargo no logró una reforma migratoria en aquel momento. Es más, ni siquiera la presentó. Vamos a ver qué hace el presidente Biden en este caso. ¿Cuáles serían las claves para entender la nueva política que va a llevar Estados Unidos en países como Venezuela, como Cuba o incluso con México y Colombia en términos de seguridad y combate al narcotráfico? Bueno, eso no se sabe todavía porque el presidente no ha tenido la oportunidad, el nuevo presidente, de nombrar a todo su equipo. Apenas ha nombrado a los miembros del gabinete, el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendría la responsabilidad de diseñar una política nueva o de modificar la política existente. Todavía no tiene a ningún personal de Biden. Hay que ver a quién nombran como los subsecretarios de Estado, los subsecretarios adjuntos y otro personal clave antes de poder contestar su pregunta. No se sabe exactamente y van a haber muchas presiones sobre la administración de un lado y de otro. Y la opinión pública está dividida en Estados Unidos. La elección fue bastante reñida y yo creo que el presidente Biden, la ventaja que tiene es que tiene 47 años de político en Washington y sabe que tiene que hacer arreglos, ¿no? Y llevarse con diferentes opiniones públicas y hacer acuerdo con los dos partidos. O sea que es un poco temprano todavía para contestar su pregunta sobre Cuba, Venezuela, Colombia, México, etcétera. Yo no creo que van a haber cambios radicales, pero, y es más, lo han dicho, básicamente, lo dijo el propio Biden en la campaña, y desde la elección se ha visto que se ha movido más hacia el centro político. Le agradezco estos minutos para Mega Noticias TVC. Otto Reich, muchísimas gracias. Muy buena tarde. De nada. Muchas gracias.